La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos amigos y amigas, en las últimas semanas se están reproduciendo a través de las redes sociales una serie de quejas e incluso insultos basados en una falsa noticia según la cual la Iglesia Católica en el Perú y por tanto también en Arequipa estaría apoyando la candidatura a la presidencia del profesor Pedro Castillo. Ante esta realidad que se torna muchas veces en quejas y en pedidos que me han hecho los fieles de distintas partes del país, incluso personas que no forman parte de la Iglesia Católica, para que hagamos un deslinde, yo quisiera que por favor tengamos en cuenta lo siguiente. En primer lugar, no es verdad que la Iglesia Católica, ni en el Perú, ni en Arequipa, estemos apoyando la candidatura del profesor Pedro Castillo. Esto no es cierto. Y no la podemos apoyar por razones que deben ser de todos conocidas. En primer lugar, porque la Iglesia Católica como institución, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes y nosotros los obispos, no participamos en política partidaria. Y no lo hacemos tanto por razones de nuestra propia doctrina católica como también por las normas de la Iglesia que nos lo impiden. Así pues, ya desde el punto de partida, desde la partida, no podemos apoyar una candidatura en detrimento de otra. Segundo, además, porque la Iglesia Católica no puede apoyar a un candidato lanzado por un partido que en su ideario, que lo tengo aquí a la mano, en su ideario y en su programa oficial presentados al momento de escribir la candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones, un partido que expresamente se declara marxista-leninista y lo hace desde el inicio de su ideario, es prácticamente el primer párrafo, y todos sabemos que el marxismo-leninismo es una ideología atea. En consecuencia, pues todo el programa y todo el ideario parte de la negación de la existencia de Dios. Y sabemos también que para la ideología marxista-leninista, las religiones en general y la religión católica en particular, en países como el nuestro, son considerados enemigos que hay que desaparecer. Mal podría pues la Iglesia Católica, mal podríamos los católicos apoyar a un candidato que en su plan de gobierno, en su programa de gobierno, el programa de gobierno de su partido, en el capítulo 17, dice, lo tengo aquí a la mano, repito, y lo pueden leer, está en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, dice que uno de sus cometidos es abolir el acuerdo que existe entre el Perú y la Santa Sede, acuerdo gracias al cual, valga la pena recordar, la Iglesia Católica lleva numerosísimas obras de caridad, desde colegios gratuitos, centros de salud, policlínicos, apoyo a ollas comunes, comedores parroquiales, etcétera, etcétera. No se puede, pues, apoyar a un candidato, la Iglesia no podría apoyar a un candidato que ya su propio partido dice que va a abolir toda relación con ella. Y además, por no abundar, porque fíjense todos los papelitos que tengo aquí, no sé si los llegan a ver, son todas propuestas que contradicen la fe, que contradicen incluso la misma naturaleza humana. Pero solamente quisiera detenerme o mencionar una más, que está en el capítulo 5 al final, que es la despenalización del aborto. La Iglesia siempre ha defendido la vida, el matrimonio, la familia. No puede pues la Iglesia de ninguna manera apoyar a un candidato que favorece o cuyo partido promueve la despenalización del aborto. En este sentido, entonces, es importante que sepamos darnos cuenta que esa proclama ciudadana que la Conferencia Episcopal, junto con otras instituciones, invitó al profesor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori a firmar, no significan de ninguna manera el apoyo a un candidato, sino
esa participación que sí le corresponde a la Iglesia Católica en favor del bien común, como nos lo recuerda el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, cuyo número 276 leo brevemente. Dice así: si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar fuerzas espirituales. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, que es propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. Esa famosa proclama ciudadana, que muchos han interpretado mal, tiene esta finalidad: promover la fraternidad entre los candidatos y entre sus seguidores. Y por eso, el 25 de mayo, en la conferencia episcopal, todos los obispos del Perú hemos emitido una carta al pueblo de Dios en la cual los invitamos a meditar profundamente su voto y que las elecciones y cualquiera quien salga elegido o elegida presidente o presidenta de la República no sea causa de división, sino que todos apoyemos a nuestras nuevas autoridades por un Perú mejor. A pensar pues bien nuestro voto, que quedan ya pocos días para emitirlo. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.